todos y gracias por estar acá. Primero, excelente el coro. Segundo, excelente el repertorio, porque está totalmente relacionado con el libro, con la tierra, con los espíritus. Y también agradecerles, ¿sí?, que después de tantos años sigan siendo la voz de aquellos primeros que llegaron para fundar la colonia San Carlos Sur. Mis ancestros también eran suizos alemanes. Ellos llegaron para fundar Santa María al lado de San Jerónimo. Eran Walker, ¿sí? Así que bueno, acá también debe haber varios. Por eso este libro cuenta esa historia, que en realidad es la historia de todos los inmigrantes que llegaron. Maravilloso como cantan y no podían elegir mejores canciones. Bueno, yo esta noche estoy acá para contarles un poco sobre mi novela El Elegido, que pasó a ser el hijo predilecto, parece ser, y además hablarle también de los otros libros, ¿no? Alguien decía antes el don de escribir. No existe el don de escribir, existe el trabajo, porque escribir es un trabajo diario, de escribir, reescribir, días que no sale nada, días que no pasa nada, días que aparece algo. Entonces, cuando uno trata de escribir literatura de verdad, se necesita mucho tiempo y mucho esfuerzo. Además de muchas lecturas, ¿no es cierto? El gran lector seguramente después va a ser también un gran escritor. Y no hay edad para empezar a escribir. Yo empecé no hace muchos años, ahora 6 o 7 años, porque el destino se ve que me señaló que tenía que empezar. Nunca había pensado en escribir. Pero bueno, en una determinada situación de mi vida me contaron una historia. Yo dije, no puedo no escribir esto. Y empecé recuperando historias, por sobre todo las historias de mi familia, que me contaba mi mamá, mi abuela, mis tías, que son las historias de todos los inmigrantes, ¿no? Y la plasmé en esta novela, junto con una historia mía que la atraviesa. Bueno, y después ya, cuando yo vine la primera vez acá a San Carlos Sur, a presentar este libro, yo ya había empezado a escribir El Elegido. Tardé más de 2 años. Porque, bueno, ¿por qué escribir novela histórica? Yo considero que escribir novela histórica, yo escribo para saldar deudas. Deudas con mi familia, con la sociedad y acá con la provincia. Porque todos los que conocen el norte de Santa Fe saben lo que pasó, lo que ocurrió, tal vez muy de oído, tal vez es la historia que se tapó, que se negó. El norte de Santa Fe y el Gran Chaco, la forestal, la madre, que llegó para apoderarse de 2.400.000 hectáreas de quebracho colorado a cambio del dinero que le había prestado a la provincia de Santa Fe para fundar el Banco Santa Fe. Y como no hubo forma de devolverlo, entonces el gobierno le entrega los 2.400.000 hectáreas de quebracho colorado para extraer el tanino. Entonces, bueno, ahí empieza otra historia. En un primer momento va a ser una gran sociedad de norteamericanos, franceses, ingleses, y norteamericanos, sí, que forman como el primer grupo de la forestal. Por eso los pueblos, Villa Ana, Villa Guillermina, La Gallareta, están fundados por distintos grupos que fueron llegando. Después de la Primera Guerra, Inglaterra se queda con todo. ¿Por qué se queda con todo? Porque tenía en realidad deudas que cobrarse de los otros países, ¿no es cierto?, en Europa y con Estados Unidos, y se las cobra a través de quedándose con todo el reino forestal. A partir de ahí, sobre la chimenea de cada una de las fábricas está la corona de la reina.
Es un feudo donde tiene el centro poblado por los jerárquicos que habían llegado, con todas las comodidades que se puedan imaginar: agua corriente, luz eléctrica, teléfono, cloacas, todo. Ahí vivía el grupo prioritario de la casa de visitas, que eran los que venían de Inglaterra o de otros lugares a controlar, la casa del gerente, la casa del químico, que era una de las mejores, obviamente, porque la calidad del tanino era fundamental. Entonces el químico era como Dios, más o menos. Cuando se van, después de que el tanino dejó de ser negocio, después de la Segunda Guerra Mundial, buscan otro rumbo, encuentran la mimosa, que es un árbol parecido al quebracho colorado en África, y parten. Ya quebracho no quedaban en la zona. Bueno, y parten hacia África y se llevan todo. Todo lo que pudieron cargar en los barcos se lo llevaron. No dejaron nada. Hasta las vías del ferrocarril que ellos habían armado. Entonces, ese proceso inmigratorio que vino en un primer momento a fines del siglo XIX, se instala en el norte santafesino, es la otra cara del proceso inmigratorio de la Pampa Gringa, donde nuestros antepasados vinieron a quedarse y a hacer la América, y en ningún momento, o muy pocos, pensaron en volver. Pensaron en construir casa, familia, trabajo, tener hijos. En aquella zona no. Cuando no hubo más nada que explotar, cuando ya el tanino se acabó, quebrachos colorados no quedaban, la fauna fue devorada. Antes hablábamos con, ¿cómo te llamabas? Con Maricel, del tema de la ecología. Bueno, nuestro norte santafesino es la gran prueba de la destrucción ecológica en tanto a fauna y a flora. Y todas aquellas tribus que fueron sumadas en su primer momento para trabajar en los obrajes, porque el aborigen de la zona era el único que podía resistir semejante trabajo. Después, si quieren, recorran las fotos. Los quebrachos tenían, eran entre 3 o 4 los que los achaban para poder tumbarlo. Y cada vez que caía un quebracho, el zapucay que salía del alma de esos obreros, de esos hacheros, perforaba la tierra. Porque el zapucay, ahí también está explicado en el libro, es un canto hondo, misterioso, que sale de las entrañas. No es el zapucay que a veces uno escucha en las canciones de folclore. No, es el grito de dolor o de una gran alegría. Bueno, cada vez que caía un quebracho, el zapucay invadía el monte. Era un árbol que moría, ¿sí? El libro está lleno de poesía, de canciones, y cada palabra del libro tiene un documento atrás que lo avala. Por eso es una novela histórica de punta a punta. También el libro tiene los personajes reales, que son todos, como dijo antes Maricel, Victoriano Romero, el primer muerto de las revueltas obreras que yo elegí para que sea el abuelo de la protagonista, de Fátima. Y así los sindicalistas, los obreros que trabajaban en las fábricas. Piensen que en el monte ningún hombre vivía más de 30 años. Por el trabajo a destajo, se decía que cumplían el horario de los loros, desde que salía el sol hasta que anochecía. Así era el trabajo. Las picaduras de las víboras, que ya era considerado un accidente de trabajo, y cada vez que se terminaba de desmontar un obraje, se trasladaba todo con sus ranchitos que se habían construido, con la proveeduría, a otro nuevo obraje. Y ahí empezaba otra vez la tarea. Y en el pueblo vivían generalmente las mujeres de los hacheros con los hijos.
Eran pueblos de mujeres viudas que a los 30 años habían perdido al marido en su gran mayoría y se quedaban a cargo de la familia y ellas eran el sostén. Dentro de esa comunidad, donde estaba en el centro toda la organización de los pueblos ingleses con todos las cosas impensadas en ese momento, las canchas de tenis, las canchas de golf, todo lo que necesitaban, el club, alrededor estaba el pueblo nuevo, que eran los ranchos de ceniza y cal, construidos con una masa que se pegaba a un embarillado y con techo de paja. Obviamente era el reino de la vinchuca, el que no moría de espasmos por el aserrín de los quebrachos en el monte, lo hacía después por el mal de Chagas. Así que esa era la realidad. Perdón. Bueno, ¿por qué la novela va a tomar 3 ejes fundamentales? La forestal, que era un tema que a mí me preocupaba mucho y que nunca había tenido el tiempo necesario para sentarme a estudiarlo y a investigar. Por otro lado, yo venía estudiando la masonería, que también era un tema que me interesaba, pero no encontraba forma de unirlos. Hasta que un día, después de tanto leer, encuentro a Mate Cocido, el famoso bandido rural, el último héroe romántico. Por eso siempre le digo a las mujeres cuando leen la novela, por favor enamórense de Mate Cocido, ¿no? Porque realmente fue el último bandido rural que dejó, porque fue distinto a los demás. Era una persona culta, preparada, el padre era imprentero, era un gran lector, sabía de economía, sabía de política, y él había nacido en Monteros, Tucumán. Tiene la mala suerte de enamorarse de una mujer que era también la candidata o la pretendida por un policía, lo ponen preso, pasa unos años en la cárcel, le inventan un prontuario y se tiene que ir de Monteros. Y no tenía muchas opciones. Entonces se va a esa zona limítrofe entre la provincia de Santa Fe y el Gran Chaco, porque el Gran Chaco todavía pertenecía a la nación, no era provincia. Entonces se establece en esa zona con sus amigos, ¿no es cierto?, para empezar a saquearle a los ricos para repartirle a los pobres. Así empieza con los atracos y también después se instala un nuevo método que es el del secuestro extorsivo, que piensen que en aquella época era toda una novedad. Entonces de esa manera extorsionaba a la familia o a los dueños de las propiedades de los candidatos que había secuestrado. En un determinado momento, Mate Cocido y Bairoleto, el famoso Bairoleto, nacido en Carlos Pellegrini, provincia de Santa Fe, todos ya conocen la canción de León Gieco, bueno, que habla de los bandidos rurales, bueno, ahí los nombra a todos. Son convocados en Buenos Aires en un templo masón.